Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, lunes 23 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Juan, del versículo 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer, estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntar, como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy nos encontramos en este evangelio que le traen a Jesús una mujer adúltera. Y recordemos que para los judíos que seguían la ley de Moisés, que practicaban la ley de Moisés, una mujer que era contra en el acto de adulterio tenía que morir a piedra. Eso mandaba la ley. Y eso está escrito allá en Deuteronomio 22:22. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que mandaba la ley con una mujer adúltera? Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. ¿Qué pasaba si encontraba a una mujer que era casada, tenía relaciones con un hombre que era casado con otra mujer? Cometían adulterio y por lo tanto la ley mandaba que tenían que morir los dos tenían que ser matados. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. Eso era lo que mandaba la ley, que aquel que se encontraba en el acto cometiendo adulterio tenía que ser matado a piedra, igual para el hombre como la mujer, porque lo mandaba la ley y la ley se tenía que cumplir. Ahora bien, los judíos querían atrapar a Jesús, querían ponerle trampas a Jesús y encontraron a una mujer que estaba
la sorprendieron en adulterio y se la trajeron a Jesús. Y ellos, queriéndole tender una trampa a Jesús, conociendo lo que decía la ley de Moisés y creyendo que Jesús los iba a apoyar con lo que ellos querían hacer, se quedaron con la boca abierta cuando Jesús les respondió, porque ellos sabían lo que mandaba la ley y ellos pensaron que Jesús les iba a decir que la apedrearan. Pero Jesús es misericordioso, Jesús es lleno de amor, Jesús ve el corazón arrepentido, Jesús es capaz de perdonar a aquella persona. Por eso, al ver esta situación que los fariseos le traían a Jesús, Jesús no les dice nada y se pone a escribir en el suelo. Unos dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de aquellos hombres que llegaron a apedrear a esta mujer. Pero la respuesta de Jesús es la que los impacta, porque todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Y decía San Agustín, no hay en este mundo un pecado que cometa tu hermano que no lo pueda cometer tú y que no lo pueda cometer yo. Todos estamos propensos al pecado, a caer de una u otra manera. Y no hay en el mundo un pecado que haya cometido tu hermano que no pueda cometer yo y que no puedas cometer tú. Por eso hay que pedirle mucho a Dios que nos libre de la tentación, que nos libre de caer en las manos del enemigo. Hay que orar mucho para no caer en la tentación. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro. ¿Qué fue lo que les había dicho Jesús? Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Vean cómo Jesús, con esta pregunta, con esta respuesta que les da, los fariseos se fueron retirando uno a uno. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, la conciencia les remordía que ellos también eran pecadores, que ellos también tenían sus fallas, que no solo aquella mujer que le habían traído, sino que ellos también eran pecadores. Tal vez no el mismo pecado de la mujer, pero sí tenían otros pecados graves. Por eso, ¿por qué? Porque querían condenar a aquella mujer, la querían matar a piedra. Y matar a una persona que era uno de los mandamientos, no matarás. Y ellos querían cometer el acto de matar a aquella mujer a piedra. Por eso Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahora bien, ¿qué es el adulterio? El adulterio es si usted está casado, si la mujer está casada, se dejan y van y tienen relaciones con otra persona, así la otra persona no esté casada, está cometiendo adulterio. La persona casada que se separa de su marido y va y tiene relaciones con otra persona, está cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque cuando Dios los unió, dijo que no los separe el hombre. Pero usted me puede decir, ¿y cómo hacemos con los hermanos separados que se casan? ¿Qué pasa en ese caso de esa relación, de ese matrimonio? Los hermanos separados no tienen, el pastor no tiene autoridad por Dios para casar a una persona. Por eso ellos los casa un abogado. Ante la ley están casados, pero ante Dios viven en fornicación. Porque para que sea un matrimonio válido, tiene que ser
hecho por un ministro de Cristo, por un sacerdote, no por un pastor que no tiene autoridad por Dios para ejercer el santo matrimonio. Por eso San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice San Pablo: somos embajadores de Cristo. Dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Quién se considera a San Pablo? Embajador de Cristo. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Es un servidor de Cristo. Un embajador es aquel el que le ayuda a alguien, al presidente, o en este caso a Jesucristo. Jesucristo tiene sus ministros, y por eso él dice en el capítulo 6 versículo 1 de 2 Corintios: somos pues los ayudantes de Dios. Dios tiene sus ayudantes. Por eso cuando él llamó allá en San Marcos capítulo 3 versículo 13, subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Jesucristo tiene sus ministros, a los que él llama en su iglesia, en la que él fundó, y una de las tareas que él le dio es atar y desatar. Por eso allá en San Mateo 16:18 le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates, vea que tiene autoridad, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dio autoridad para ejercer el sacramento del matrimonio. Solo los ministros de Cristo tienen autoridad por Dios para ejercer un matrimonio. No es que cualquier persona pueda llegar y a usted puede o quiera casarlo. Ante la ley sí pueden casarlo, pero ante Dios solo vale el matrimonio que ejerce un sacerdote. Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dios les dio esa gracia. Ellos son los ayudantes de Dios. Por eso no puede haber adulterio en una pareja que se haya casado civilmente por la ley. Eso es fornicación, pero no es adulterio. Adulterio es cuando se casa por la iglesia, como Dios manda. En San Mateo capítulo 19 versículo 5 nos dice cómo fue que Jesús mandó a sus apóstoles el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio que Dios mandó? San Mateo capítulo 19 versículo 5. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. Vean que los mismos fariseos que vivían preguntándole a Jesús o queriéndolo agarrar o hacerle trampas. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió. Vean la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Está hablando del matrimonio, del divorcio. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído lo que el Creador al principio? ¿No han leído? Vamos a ver jamás porque ya me perdí. Dice: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando Dios une a una pareja en el santo matrimonio, por eso es sacramento. El matrimonio es uno de los sacramentos. Cuando Dios une a una pareja, los dos forman un solo cuerpo, una sola carne. Y Jesucristo, esto lo vamos a reflejar allá en Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Lo refiere de lo que es Él con la iglesia, que es su cuerpo, a lo que es un matrimonio. Por eso San Pablo dice, nos presentamos pues como ayudantes de Cristo, como si Dios mismo rogara por nuestra boca. Somos embajadores de Cristo, somos los ayudantes de Cristo. Por eso Jesucristo llamó a los que Él quiso y les dio autoridad de atar y desatar. ¿Quién? A su iglesia. No es que cualquier persona puede llegar, puede hacer la obra de teatro, pero ante los ojos de Dios, usted no está casado. Si usted se casó civilmente, está casado ante la ley, pero para que sea un matrimonio como Dios manda, tiene que ser que lo haga un ministro de Cristo, un sacerdote de su iglesia, de la Santa Iglesia Católica, como Dios manda. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué es una unión ilegítima? Que a usted lo haya amenazado, qué sé yo, el suegro o la suegra, que lo haya llevado al altar a casarse con su hija, obligado o amenazado. Y eso pasa a ser una unión ilegítima, porque usted fue amenazado, usted fue obligado, no fue por cuenta propia. Entonces eso es una unión ilegítima, o ya sea por cualquier otras circunstancias. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Vean, porque para hoy es muy común, no es normal, es muy común que muchas personas vivan en adulterio con parejas que no son sus esposas. Y San Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Vamos a ver. Versículo 7. Dice, vamos a leerlo desde el 1. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. ¿Es cosa buena que el hombre no toque mujer alguna? Pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Vean cómo empieza San Pablo a causa de una pregunta que le hacen.
¿Sobre qué? Sobre el matrimonio. ¿De cuántas esposas tenía que tener el hombre? Una. ¿Cuántos esposos tenía que tener la mujer? Uno. Dice, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso que cada hombre tenga su esposa, una, y cada mujer su marido, uno. El marido cumpla con sus deberes de esposo, y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Dice, en cuanto a los, versículo 10, en cuanto a los casados les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que el marido no se separe de la mujer, y que la esposa no se separe del marido. Pues vamos a ver el versículo 32. Yo quisiera no se puede separar el marido de la esposa y no se puede separar la esposa del marido. Por eso es el matrimonio es hasta que Dios quiera, hasta que la muerte lo separe. Por eso en Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, que todos respeten el matrimonio, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son los licenciosos? Aquellos que se dan licencia para tener relaciones sin ser casados, los que viven en fornicación. ¿Y qué dice? Dios castigará a los que cometen adulterio. No es que Dios no va a castigar a los adúlteros, claro que sí, pero ya no va a ser a piedra como lo querían hacer los fariseos. Y 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, 9 dice que los adúlteros, dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. El pecado del adulterio no te puede llevar a heredar el reino de los cielos. No se engañen, dice. Aquella persona que vive en adulterio vive en pecado mortal. Por eso dice Hebreos 13:4 que todos respeten el matrimonio. Una persona que ha sido casada por la iglesia que Jesucristo fundó no puede separarse y ir y vivir con otra mujer porque está cometiendo adulterio. Y ya en Efesios capítulo 5 versículo 23 vamos a leer ya esta última cita. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice, el hombre
es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, de cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Vean cómo compara la unión de Cristo con la iglesia como la unión de un matrimonio. Por eso Jesucristo dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Jesucristo agarra este ejemplo, lo que la iglesia es, se une con él, que la iglesia es su cuerpo. Es como un matrimonio de Cristo con la iglesia. Por eso él le dio la autoridad de atar y desatar. Por eso que todos respeten el matrimonio y que no manchen la unión conyugal. Que el Señor les bendiga.